tal? Muy buen día, bienvenidos a este programa Conexiones Entretejiendo Culturas y Saberes. Me da mucho gusto acompañarles, yo soy Verónica Trujillo y me acompaña Edwin Morón. Bienvenidos a una emisión más de Conexiones, me da muchísimo gusto saludarles. En esta ocasión estaremos platicando acerca de la teoría de sistemas en la comunicación. Y para ello estará con nosotros la doctora Claudia Elisa López Miranda. También contaremos con la participación de diferentes secciones como Alternativas del Buen Vivir, Cinéfila, Voces y Visiones, Semanario de la Universidad Intercultural del Estado de México y Entre Cielo, Agua y Tierra. Así que ya comenzamos, quédense con nosotros. Najo Viejevi, Shimopanoltican, Chetani, Shimopanolti. Esto es Conexión. Entretejiendo culturas y saberes. Pues bienvenidos nuevamente, como decíamos, el día de hoy estaremos platicando acerca de la teoría de sistemas en la comunicación, pero esta condición es fundamental porque partimos de la intención, partimos de la comprensión de que en el mundo hay conexiones precisamente, de que el mundo, de que la existencia se haya interconectada en múltiples dimensiones, a múltiples niveles, en diferentes instancias, y que el resultado de esas conexiones, de esa capacidad organizativa o relacional de las entidades que habitan el mundo, pues genera un gran sistema comunicativo en donde se produce precisamente esto que es tan caro en la comunicación y que es el sentido. Así es, Edwin, y hoy en día platicar o reflexionar acerca de los sistemas parecería que nos enfoca solamente en términos de informática o en asuntos de plataformas digitales. Sin embargo, los sistemas tienen un principio básico mucho más profundo que nos invita a pensar en cómo se organizan los elementos de un grupo, ¿no? De una especie incluso, y en ese sentido cómo también nuestro cuerpo, por ejemplo, está compuesto por sistemas. De esa forma nos hace pensar también en las organizaciones que tenemos como elementos humanos dentro de los grupos que conformamos, por ejemplo, la familia, la sociedad, la comunidad, la escuela, etc. Y las interacciones, como ya bien señalas, a partir de estos elementos. Así que hoy estamos reflexionando acerca de esta teoría de sistemas, fundamentalmente en los quehaceres y procesos de la comunicación. Pero antes de comenzar, vamos a escuchar la siguiente sección, Alternativas del Buen Vivir, y comenzamos. Alternativas del Buen Vivir. Con Adriana Rodríguez. Muy buenas. Las raíces. Las raíces son la base de donde venimos. También el origen, la procedencia. Y también las raíces son la profundidad de aquello que nos une a la tierra. Y emerge ahora en este espacio-tiempo un conocimiento para recuperar las raíces desde distintas perspectivas y desde distintas formas. Desde decolonizar el pensamiento para volver al entendimiento y a recuperar el valor de esos saberes ancestrales que dejamos de mirar cuando creímos que era necesario blanquear nuestra identidad, transformarla para tratar de ser lo que no somos. Por eso ahora decolonizar es tan importante. Romper esos esquemas mentales y también los esquemas identitarios que nos han hecho avergonzarnos de los trajes, del color de la piel, del hablado, de la lengua, del idioma, de las prácticas ancestrales, desde las mágicas hasta las medicinales, para volver a mirar estas raíces. Y esto se está haciendo desde distintas perspectivas. Por una parte, desde el conocimiento y la recuperación de los saberes transgeneracionales o generacionales. Fíjense y fíjate cómo
desde el buen vivir, es tan importante ir al origen. Ir al origen que va a sustentar ese pensamiento, esa filosofía, esa ontología, esa base epistemológica que puede fundamentar el buen vivir allí, en donde tú estás, porque ese es único y no puede ser imitado por otras bases epistémicas de otros lugares, porque si no sería una imitación, una copia. Y se trata de valorar la diversidad, ese origen, esas leyendas y esas historias que van a permitirte a ti en lo personal y a permitirnos y a permitirles a lo colectivo y a lo social volver a valorar los conocimientos ancestrales. Porque la raíz no solamente es el origen, es también el saber ser y el saber hacer. Por ejemplo, la recuperación de las prácticas de clasificación de las semillas que solían hacer las mujeres, que en muchos lugares se sigue haciendo, pero que nos vinieron discursos externos con pensamientos que dividieron y anularon ese cuidado de la tierra y esa relación armónica de la energía femenina con la selección de la semilla y el sembrado en la tierra. Por supuesto, esto también tiene que ver con los ciclos lunares, con los telúricos, con los cósmicos y con el cómo se asienta también la energía masculina para que se fecunde la vida. ¿Cuál es la información que tienen las raíces, los ancestros, de la gestión de la tierra en ese lugar que habitas? Esto lo puede trabajar la permacultura, la ecología y las distintas técnicas, incluidas las etnográficas, para empezar a recuperar tanto la semilla como la siembra para tener una buena cosecha y así divulgar, recuperar el buen vivir que somos y que nos habita, desde la raíz hasta la copa del árbol. Alternativas del buen vivir. Con Adriana Rodríguez. Pues muchas gracias por estar nuevamente de regreso aquí en Conexiones. Como les decíamos hace un minuto, está con nosotros Claudia Elisa López Miranda para platicar acerca de la teoría de los sistemas en comunicación desde la perspectiva de Niklas Luhmann. Vamos a escuchar algunos datos de su semblanza y comenzamos con la entrevista. Hola, muy buen día. Claudia Elisa López Miranda es doctora y maestra en Sociología, Teoría Sociológica, licenciada en Sociología por la Universidad Autónoma del Estado de México. Actualmente es profesora en la Escuela de Artes Escénicas de la UAMEX. Sus temas de investigación son teoría sociológica, análisis sistémico de la sociedad y feminismo. Es fundadora, junto con Gabriela Alejandra López Miranda, del Círculo Feminista Alaide Fopa. Volvemos con ustedes. Elisa, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy en Conexiones. Platícanos un poco sobre la perspectiva que tiene Luhmann acerca de la noción de sistema. Bueno, pues una definición muy árida sería como la unidad de la diferencia entre sistema y entorno. Pero para poder comprender esa formulación, es necesario remitirnos al concepto de comunicación. Y la comunicación en Luhmann es una síntesis de 3 operaciones: información, dar a conocer y comprender. No vamos a decir que esta definición está completamente separada de los conceptos tradicionales que conocemos de comunicación. Más bien guarda una relación con esos conceptos a los que estamos acostumbrados y acostumbradas, pero con precisiones muy importantes. El concepto de comunicación en Luhmann implica una relación entre alter y ego. La información es la selección que hace un alter para actualizar en el sistema, digamos. El dar a conocer es la manera en que esa selección de información se actualiza en el sistema. Y comprender es identificar que hay una oferta comunicativa y responder. Es decir, alter hace esta selección de información y dar a conocer, y ego observa
identifica que hay una oferta comunicativa y responde, ¿no? Vamos a poner un ejemplo. En un sistema interaccional. Luhmann habla de sistema interaccional refiriéndose a lo que conocemos comúnmente como una relación entre personas, ¿no? O una relación en copresencia. Cuando estamos en una entrevista de trabajo, por ejemplo, seleccionamos como información nuestro currículum. Lo damos a conocer al entrevistador o a la entrevistadora de forma oral y él o ella observa, identifica que se hizo una oferta comunicativa y responde. Con ello activa nuevamente el enlace de comunicaciones. Esto es un esquema muy básico de comunicación, pero por el momento nos sirve. Es muy importante mencionar que para Luhmann no hay nada social fuera de la comunicación. Para este autor, lo único relevante socialmente es lo que sucede en el circuito de la comunicación, digamos. Las emociones, las ideas e incluso los seres humanos, las seres humanas, están fuera de la comunicación para Luhmann. Desde luego las emociones y las ideas se pueden acoplar estructuralmente con la comunicación, es decir, se pueden colocar en el circuito de la comunicación. Pensemos en un ejemplo, estar enamorado o estar enamorada secretamente de alguien. La emoción puede ser muy fuerte, muy intensa, pero si no se comunica, no existe socialmente. Para Luhmann, la diferencia fundamental es esa, entonces, comunicación, no comunicación. Es decir, sistema social, entorno del sistema social. La comunicación sería el sistema social y el entorno sería todo lo que no es comunicación. El sistema social para Luhmann, debemos recordar, es el horizonte de todas las comunicaciones posibles. Y lo que queda fuera de la comunicación es el entorno. Las operaciones de comunicación, para este autor alemán, son capaces de marcar una diferencia respecto a las que no son comunicación. Por ejemplo, los procesos biológicos del cuerpo, las ideas o las emociones, como vimos. Este punto de partida es muy importante porque nos permite comprender la formulación que hacíamos al principio, ¿recuerdan? De sistema. Para Luhmann, un sistema es la unidad de la diferencia entre sistema y entorno. La reproducción constante de un tipo específico de operación marca esta diferencia entre sistema y entorno. Vamos a decirlo en otros términos. La reproducción constante de una operación específica produce un sistema. El sistema fundamental para Luhmann es el sistema social, o sea, la comunicación. Y solo a partir de este podemos pensar los sistemas parciales: economía, política, derecho, ciencia, religión y algunos otros. Pero vamos a partir de esos básicos. Así como vimos con la comunicación, que es una operación singular, específica, lo es cada sistema. Por ejemplo, a la economía le interesa únicamente lo relacionado con pagos o no pagos. A la política lo relacionado con la diferencia gobierno-oposición. Al derecho le interesa todo lo que se pueda contener en el código legal, no legal. A la ciencia le interesa solamente la designación de lo verdadero científicamente o no verdadero científicamente. A la religión le interesa la diferencia inmanencia-trascendencia, es decir, cada uno de estos sistemas se concentra en un problema específico: la legalidad, la inmanencia-trascendencia, la verdad científica, etc. Esto es a lo que Luhmann denomina diferenciación funcional. La complejidad de la sociedad moderna demanda este tipo de estructura, ¿no? Diferenciada en sistemas que permitan manejar, que permitan gestionar dicha complejidad. Con esto no se está diciendo que los sistemas estén aislados entre sí. Ellos establecen relaciones, o para decirlo en términos luhmannianos, acoplamientos estructurales con otros sistemas. Sin embargo, generan su autopoiesis a partir de una función primordial, vamos a decir.
Pues bien, esta perspectiva sin lugar a dudas es todo un parteaguas dentro de las teorías, no solo sociológicas, de las teorías de comprensión de las sociedades, sino además también un elemento y un aporte fundamental para las teorías y para la noción de aquello que entendemos como comunicación, precisamente por esta capacidad, podríamos decir también, vinculante o por esta capacidad de interrelación entre las dinámicas que se gestan dentro de las diferentes formas de hacer sociedad, dentro de las diferentes formas y manifestaciones de socialización de los grupos humanos y que al final de cuentas dan como resultado esta capacidad de comprensión o esta capacidad comunicativa que permite que los seres humanos interactuemos en diferentes niveles y en múltiples sentidos, así también como en diferentes direcciones. Pues bien, vamos a continuar con esta charla dentro del programa. Quédense con nosotros, esto es Conexiones, regresamos en un momento. La UIM cuenta con la licenciatura en Arte y Diseño, en donde aprenderás a producir piezas artísticas y de diseño. De igual manera podrás gestionar proyectos para difundir conocimientos y valores propios de las comunidades mediante la aplicación de técnicas artesanales. Forma parte de nuestra comunidad estudiantil. ¡Inscríbete! Pónganse en contacto con Conexiones al teléfono 712-123-5963. Continuamos. Escríbenos conexiones.ci@uyem.edu.mx. Continuamos. ¿Te interesa la diversidad cultural o aprender a gestionar soluciones a conflictos? Si es así y cuentas con licenciatura, no esperes más. La Universidad Intercultural del Estado de México te invita a ser parte de su maestría en Interculturalidad para la Paz y Conflictos Escolares. ¿Qué esperas para ser parte? Inscríbete. Esta es una producción radiofónica del programa Los Colores de la Voz de la Universidad Intercultural de Chiapas. La salud mental es tan importante como la física. Cuidar nuestra mente nos permite enfrentar desafíos, mantener relaciones saludables y disfrutar de la vida. Practicar el autocuidado, buscar apoyo con lo que necesitamos y mantener un equilibrio entre el trabajo y descanso son la clave para mantener una buena salud mental. Recuerda, pedir ayuda no es señal de debilidad, sino de fortaleza y autocuidado. Estas son algunas recomendaciones para tener una buena salud mental. Tener buenos hábitos alimenticios, realizar ejercicio, conservar buenas relaciones interpersonales, evitar el consumo de sustancias tóxicas, descansar bien, realizar actividades sociales, recreativas y culturales y deportivas, fomentar el hábito de la lectura. Leer enriquece la capacidad de atención e incrementa la memoria, aumenta la motivación y reduce el estrés. Esto es lo que el Charco de la Ranera opina respecto a la salud mental. Puedes tomar en cuenta estas recomendaciones para tu propia vida, pero sobre todo, toma en cuenta tu salud mental. Esta es una producción radiofónica del programa Los Colores de la Voz de la Universidad Intercultural de Chiapas. Ya estamos de vuelta en Conexiones, muchas gracias por seguir con nosotros y hoy estamos platicando con Claudia Elisa López Miranda acerca de la teoría de sistemas en la comunicación. Elisa, platícanos cuál es la función de la autopoiesis dentro de un sistema. Yo diría que tenemos que partir del concepto de autopoiesis, que es un término que Luhmann recupera de dos biólogos chilenos, Maturana y Varela. Estos biólogos utilizan el término, obviamente, para explicar fenómenos relacionados con la producción de la vida. Maturana pone un ejemplo muy interesante sobre el consumo de alimentos que hacemos los y las humanas que permiten nuestra autopoiesis. Dice, el cuerpo humano tiene funciones diversas para mantenerse vivo, y todo lo que le viene del exterior es transformado por el propio cuerpo en insumos para su supervivencia. Cuando consumimos pescado, por ejemplo, no nos transformamos en pescado, ¿verdad? El cuerpo
transforma ese insumo en energía, grasa, azúcares, etcétera, que permiten su autopoiesis. Bueno, pues lo mismo pasa con los sistemas sociales. En su operar, estos marcan un límite respecto al entorno, pero eso no significa que el entorno desaparezca, ¿no? El entorno, digamos, sigue caminando, pero todos los estímulos que vienen de fuera son traducidos por el código de cada sistema para lograr su autopoiesis. Pensemos en un ejemplo, las elecciones. Vamos a decir ahora de forma muy práctica que las elecciones son un fenómeno del entorno, es decir, no pertenecen esencialmente a un sistema o a otro. Pero, por ejemplo, para el sistema político serán un proceso que implique cambios en la estructura gubernamental, ¿no? Empieza con instalación de casillas, votaciones, nuevos diputados, nuevas diputadas, nuevos presidentes, nuevas presidentas municipales. Es decir, implica cambios en el propio gobierno, ¿no? Sin embargo, para el sistema de la ciencia, el mismo fenómeno lo que produce es investigaciones científicas, ¿no? Recordemos lo que dijimos sobre la diferenciación funcional. Al sistema político lo que le interesa es este problema o esta diferencia de, la toma de decisiones colectivamente vinculantes, pero a través del código gobierno-oposición, ¿no? Y a la ciencia lo que le preocupa es la producción de conocimiento y por eso está concentrada en la diferenciación o la diferencia entre verdad científica, verdad no científica, ¿no? O sea, por ejemplo, el sistema político se sirve de principios de partidos políticos, ¿no? Reglas de procesos electorales para poder funcionar, porque lo que le interesa es esta diferencia entre gobierno-oposición que después permitirá tomar decisiones colectivamente vinculantes. Es decir, posterior a un proceso electoral, se elige un presidente municipal, por ejemplo, que puede tomar decisiones colectivamente vinculantes, digamos, decisiones que son legítimas porque ha pasado por un proceso electoral, digamos, ¿no? Porque ganó un proceso electoral. En el caso de la ciencia, lo que le interesa es la producción de conocimiento científico, ¿no? Y la producción de conocimiento científico se da a través de investigaciones que utilizan teorías, que utilizan métodos y que de esa forma llegan a una conclusión, ¿no? O sea, lo que queremos decir aquí es que cada sistema construye y observa un fenómeno de manera distinta dependiendo de su propio código y es así que logra su autopoiesis, ¿no? El sistema de la ciencia, desde su código, construye y observa el fenómeno de las elecciones, ¿no? Y a partir de esa construcción y observación singular, genera su propia autopoiesis. Cada sistema tiene su código y en función de eso, como dijimos, observa el mundo, o más precisamente, construye el mundo. Su autopoiesis, es decir, su supervivencia, depende de esa singularidad que logra a través del código. Y decimos autopoiesis y no solo poiesis, porque a través de la reproducción de sus propias operaciones, el sistema marca su diferencia respecto a él y el entorno. Y en esa marca de la diferencia es que se produce él mismo, ¿no? Sus operaciones lo reproducen a él mismo, como hace el cuerpo humano, ¿no? O sea, no hay un ser superior, externo, que permita la reproducción de las funciones del cuerpo humano, sino el propio cuerpo humano, a partir de sus instrumentos, es el que genera su propia supervivencia, es decir, es el que genera su autopoiesis. Pero en el caso de los sistemas sociales, no debemos olvidar que esa autopoiesis se genera solo a partir de operaciones de comunicación. Operaciones de comunicación que luego se vuelven aún más singulares en la economía, en la política, en la ciencia, en la religión, etcétera, pero que nunca dejan de ser operaciones de comunicación. Gracias, Elisa. Y en este sentido, ¿cómo participa la comunicación
en los procesos que se llevan a cabo al interior, incluso al exterior de un sistema. La comunicación, en la teoría de Luhmann, es todo, ¿no? Es un concepto fundamental. Es como el gran giro epistemológico que ofrece Luhmann a la teoría sociológica. Y llama la atención que una de las teorías sociológicas contemporáneas más importantes y más sofisticadas coloque justamente a la comunicación en el centro de su reflexión. Ya dijimos, la distinción fundamental para el análisis de la sociedad según Luhmann es comunicación, no comunicación. Regresemos al concepto de comunicación propuesto por Luhmann. La define como una síntesis de 3 operaciones: información, dar a conocer y comprender. Como ya señalamos, el teórico parte de la idea de que toda comunicación es iniciada por alter y ego, por su parte, observa. Dicho de forma más precisa, alter selecciona aquello que se va a dar a conocer, un saber, un valor, un problema jurídico. Selecciona solo uno y excluye el resto. Esto es a lo que Luhmann llama información. Y dicha información, temas, estados, etc., tiene que ser actualizada, es decir, tiene que hacer una diferencia en el sistema, cambiar algo en el sistema, aparecer materialmente. Esto es a lo que el autor funcionalista llama darla a conocer. Aquí hemos puesto el ejemplo de la expresión oral, ¿no? La expresión oral es una forma de dar a conocer esa selección de información en un sistema interaccional, por ejemplo, ¿no? Estas 2 operaciones, ya lo dijimos, deben ser observadas por ego, quien distingue que hay una información que se le dio a conocer y atribuye dicha información. Esto es lo que Luhmann llama comprender. Las relaciones que se aprecian entre los seres humanos, según el autor alemán, se hacen dependientes de una orientación que se refiere a formas de comunicación. Por supuesto que los y las humanas tienen una participación en la comunicación, pero esta participación siempre se da en el contexto de un sistema que orienta el tipo de participación. Es decir, no es lo mismo interactuar en la universidad que en un supermercado o en una iglesia, ¿no? No es lo mismo, para ser específicos, interactuar en el contexto del sistema político que en el contexto del sistema científico y así, con cada uno de los sistemas parciales. Aquí hay que hacer una precisión importante. El que Luhmann deje a los seres humanos y a las seres humanas en el entorno de la comunicación no significa que estas no importen para nada, ¿no? Claro que importan, claro que tienen una participación, pero siempre sujeta, como hemos dicho, al sistema. Los seres humanos, las seres humanas, no son comunicación. La comunicación es esta relación que se establece entre alter y ego. El hecho de que Luhmann diga que los humanos, que las humanas no son parte de la sociedad, ha sido muy polémico, pero también ha sido muy mal entendido. Luhmann nunca dice que los humanos o las humanas no sean importantes para la reproducción social o que no jueguen un papel en la reproducción social. Lo que está diciendo es, el cuerpo humano e incluso las emociones o las ideas están fuera de este circuito comunicativo, ¿no? Y este circuito comunicativo es lo único social, pero claro que los y las humanas se pueden conectar a este circuito comunicativo, como si nos conectáramos a la luz, ¿no? Como si enchufáramos una extensión o un aparato a la luz, ¿no? Se conecta al circuito de la comunicación. Lo mismo sucede con los sujetos y las sujetas.
Bien, Elisa, pues fundamentalmente considerar las relaciones o incluso también las interacciones que fuera de los sistemas se llevan a cabo nos hace pensar en múltiples conexiones, vínculos que se gestan de un ser, de un sistema, incluso con otros sistemas. En este sentido, nos hace también reflexionar cómo desde la autopoiesis, es decir, desde una condición de organización y también de autogeneración, ¿no? Propia de un ser, propia de un individuo, se nutre o nace la capacidad de vínculo con los otros seres que están conformando ese grupo. Y es así entonces como pensamos la condición fundamental que tenemos como seres humanos para la autoorganización. Y en este sentido, las incidencias, digamos, o los resultados que genera estos vínculos cuando nos ponemos en conexión con otros seres. Y no solamente con seres de la propia especie, sino también con seres de otras especies, de otros sistemas. Bien, Elisa, pues vamos a seguir dialogando acerca de este tema, pero vamos a un pequeño corte y regresamos. De comunidad en comunidad. De comunidad en comunidad. Una ocasión era en la noche y aquí en el pueblo pues no hay doctor y empezó mi niño a retorcerse, a estar chille y se retorcía por su dolor de estomaguito. Entonces acá existe la hierba del hinojo. Puse a hervir un poco y con una media cucharada de bicarbonato le di y con eso ya fue suficiente para que el niño se le fuera calmando sus retorcijones de su estómago que tenía por haber comido bastante. De comunidad en comunidad. De comunidad en comunidad. ¿Te gustaría influir positivamente dentro de tu comunidad? Si es que te gusta la biología y los ecosistemas, entonces en Desarrollo Sustentable vas a tener la oportunidad de integrar el conocimiento tradicional y el científico en un diálogo intercultural, interdisciplinario y con perspectiva de género. Pónganse en contacto con Conexiones al teléfono 712-123-5963. Continuamos. Escríbenos conexiones.ci@uyem.edu.mx. Continuamos. ¿Te interesa la revitalización de las comunidades originarias? La UYEM ofrece la licenciatura en Lengua y Cultura, en donde podrás formarte como investigador y gestor cultural con el fin de dar respuesta a las necesidades lingüísticas de los 5 pueblos originarios del Estado de México. Te esperamos en la UYEM. ¡Inscríbete! Semanario de la Universidad Intercultural del Estado de México. En el plantel UIM Xonacatlán, como parte del eje de medicina convencional, estudiantes de la licenciatura en salud intercultural, coordinados por el Dr. Cristian Castillo Rodríguez, están llevando a cabo una capacitación en soporte vital básico. Esta formación, impartida por la Asociación RCP México y avalada por la American Heart Association, tiene como objetivo que los participantes obtengan la certificación en estas competencias esenciales. La Universidad Intercultural del Estado de México reconoce la labor del maestro Antonio Romero Hernández por su participación como ponente en el 4º Congreso Internacional de Semiótica de Sonidos de Latinoamérica, llevado a cabo en la Universidad de Washington en Seattle, Estados Unidos. El objetivo principal fue difundir y divulgar las investigaciones científicas en el área de lenguas y culturas indígenas de la UIM. En las instalaciones de la Universidad Intercultural del Estado de México se presentó el libro Juventudes, Cuerpos e Interculturalidad, por la doctora Gabriela López Suárez, coordinadora del libro, es investigadora, periodista,
activista social y docente de la Universidad Intercultural del Estado de Chiapas. Durante la presentación estuvo acompañada por la maestra Verónica Trujillo Mendoza y el maestro Edwin Morón García, docentes de tiempo completo e investigadores de la Licenciatura en Comunicación Intercultural de la UIM. Semanario de la Universidad Intercultural del Estado de México. Muchas gracias por seguir en Conexiones. No olviden que pueden además comunicarse al programa a través del teléfono, a través del correo electrónico y también pueden buscarnos en el canal de YouTube de la Universidad Intercultural del Estado de México para que puedan escuchar estas emisiones que hemos transmitido a lo largo de los años. Y pues seguimos dialogando con la doctora Claudia Elisa López Miranda acerca de los sistemas dentro de la comunicación, particularmente desde la perspectiva de Niklas Luhmann. Elisa, ¿cómo se pueden comprender las relaciones humanas actuales desde esta perspectiva, particularmente este tema, este horizonte de las inteligencias artificiales? Bueno, lo que yo diría es que las relaciones humanas actuales se comprenden a partir de este mecanismo, ¿no? O sea que esta exposición sobre cómo funciona la comunicación y cómo operan los sistemas clausurados nos puede dar muchas pistas sobre cómo funciona hoy el derecho o cómo funciona hoy la ciencia o cómo operan las relaciones al interior de la religión, etc. Entonces, o sea, este esquema nos sirve para comprender muchísimos fenómenos actuales, ¿no? En la interacción entre personas, por ejemplo, como dijimos hace un rato, lo que Luhmann denomina sistema interaccional, siempre se da este proceso de selección de información, dar a conocer y comprender. Y también en la comunicación al interior de los propios sistemas, ¿no? Por ejemplo, pensemos en una iniciativa de ley. La redacción de esta iniciativa de ley es una selección de información que se lleva al Congreso, por decir un caso, se lleva en forma de documento, de iniciativa de ley, ¿no? Y ahí dentro se observa y se da una respuesta, ¿no? Se lleva al pleno o no se lleva al pleno, se acepta, se establece como ley o no se establece como ley, ¿no? Es decir, este mecanismo de información, dar a conocer y comprender que concretamos en el caso del sistema interaccional, también se puede observar en el sistema del derecho con el caso que pusimos sobre la iniciativa de ley, ¿no? En la redacción y en la aceptación o rechazo de una iniciativa de ley también se pueden observar estos tres momentos de información, dar a conocer y comprender. Entonces, puede Luhmann explicar un montón de fenómenos concretos de la actualidad, ¿no? La sociedad hoy se explica a partir del concepto de comunicación, autopoiesis, diferenciación funcional que hemos descrito previamente. Hoy existen muchísimas investigaciones sobre los temas más diversos recuperando la teoría de Niklas Luhmann. Hay investigaciones, por ejemplo, sobre la protesta feminista, las consecuencias sociales de la contingencia por COVID-19, el lenguaje, el género, los movimientos sociales. Es decir, esta teoría, que también se ha dicho mucho que es una teoría que nos sirve para hacer análisis empírico, etc., esta teoría es muy utilizada para análisis súper empíricos, ¿no? Que abordan temas de actualidad. Pero pensando específicamente en fenómenos de reciente impacto o resonancia como las inteligencias artificiales, diría primero, yo no soy experta en este aspecto específico de las inteligencias artificiales, pero voy a recurrir al capítulo 2 de la gran obra de Niklas Luhmann, La sociedad de la sociedad, para hacer un apunte al respecto. Este capítulo se llama Medios de comunicación. Y lo que hace Luhmann ahí es una reflexión sobre el lenguaje, la escritura, la imprenta y termina con los medios electrónicos. Lo que define ahí o lo que desarrolla ahí es cómo la introducción de estos medios
aumenta la complejidad social y ello genera cambios a nivel estructural en la sociedad. Es decir, el autor no solamente los concibe como cambios menores técnicos, sino como generadores de transformaciones estructurales. Por ejemplo, la llegada de la imprenta y la posibilidad de leer amplió la capacidad de crítica. Eso dificultó que la religión y la moral pudieran contener o controlar como lo hicieron, por ejemplo, durante la Edad Media. Así que eso demandó la emergencia de nuevos instrumentos que motivaran y que controlaran a los seres humanos, a las seres humanas, ¿no? Pienso que eso sucede con cada nueva adquisición evolutiva, para decirlo en términos de Luhmann. Ya hay hoy lumanianas y lumanianos analizando qué tanto cambia la comprensión de la sociedad con la introducción de la inteligencia artificial. Yo me quiero remitir únicamente a la cita de un párrafo de este capítulo 2 de La Sociedad de la Sociedad, donde en la página 243 Luhmann se refiere a los nuevos medios. Dice: esta situación ha vuelto sumamente insegura la semántica con la cual la sociedad reproduce el sentido digno de conservarse. Se ha disuelto la confianza en las formas firmes y los intentos de reanimarlas resultan estériles. La sociedad parece estar encaminada a ensayar nuevos valores propios que prometen estabilidad bajo condiciones de heterarquía y de observación de segundo orden. Las elecciones de los medios de difusión podría tener aquí una importancia decisiva, ya que por lo menos son compatibles con un orden heterárquico de la comunicación, ¿no? Y hasta ahí se queda Luhmann, pero lo que está diciendo es, hay que observar la llegada de estos medios nuevos de difusión, de comunicación, y cómo transforman la estructura de la sociedad en la que vivimos. Y para cerrar, solamente me gustaría celebrar que se le dé un espacio a la teoría sistémica de Niklas Luhmann, porque es una teoría muy importante para la sociología, una teoría muy importante para el pensamiento social, pero además es una teoría muy importante para los y las que somos estudiosos de la comunicación, porque como discutimos, coloca ese concepto en el centro de su pensamiento, es decir, comunicación es la columna vertebral de la teoría sistémica de Niklas Luhmann. Pues con la emergencia de estas nuevas formas de relación y también con la aplicación de elementos específicos dentro de lo que se concibe como sistemas, que estaríamos hablando ahora de sistemas inteligentes artificialmente o sistemas artificialmente inteligentes, pues las nociones y las dinámicas de comunicación no solo se transforman, sino que también abren nuevas rutas para la comprensión y para la capacidad comunicativa de los escenarios humanos y de estos con la naturaleza, aun cuando esta dimensión todavía puede pensarse de una manera más profunda, sobre todo a partir de las implicaciones negativas o de las implicaciones de disgregación que se pueden manifestar a partir de cómo se ponderan o cómo se empiezan a involucrar estos nuevos fenómenos comunicativos dentro de nuestros quehaceres cotidianos. Y hay muchos aspectos dentro de los cuales podríamos abundar en este tema: la educación, la salud, el trato hacia, por ejemplo, los derechos humanos, las minorías, el acceso de estas minorías a estas formas comunicativas actuales que involucran toda esta dimensión de lo cibernético, de lo artificial, etc. Pues nos ha dado mucho gusto que compartieras con nosotros esta charla en Conexiones. Muchísimas gracias por el favor también de la compañía de todos quienes nos escuchan. Seguimos en contacto. Muchísimas gracias. No se vayan, regresamos en un momento. Entre cielo, agua y tierra. Resignificación de los paisajes bioculturales. Reconocimiento y codiseño para su conservación por los pueblos originarios. Colectivo de investigación e incidencia. Hola Edwin Ibero, gracias por la invitación para difundir estas etapas tan importantes del proyecto Resignificación de los paisajes bioculturales, reconocimiento y codiseño para su conservación por los pueblos originarios.
Fíjate que después de la etapa de codiseño, que es muy importante, como su nombre lo dice, en esta etapa pues participó todo el colectivo de trabajo, ese colectivo que está integrado por personas de diferentes comunidades de la zona Mazahua principalmente, por investigadores, por egresados de la Universidad Intercultural del Estado de México, en la que se propusieron 3 grandes dimensiones con respecto a este elemento que resultó del agua, que es el elemento a resignificarse. Resultaron 3 grandes dimensiones en esta etapa de codiseño, en la que se plantearon temáticas de educación ambiental prioritarias, formas de difusión de esas temáticas y estrategias de intervención. Entre cielo, agua y tierra. De comunidad en comunidad. De comunidad en comunidad. Pues los objetos cerámicos han jugado un papel fundamental tanto en la vida cotidiana como en las celebraciones comunitarias a lo largo de lo que ha sido la historia. Y bueno, esta importancia trasciende más allá de ser algo artístico, como también puede ser algo funcional. Como por ejemplo tenemos los que son objetos cerámicos como platos, tazas, jarras y recipientes. Estos son esenciales para las actividades diarias de preparación y consumo de alimentos y bebidas. Y pues obviamente tienen una durabilidad bastante alta. De los que yo he visto, pues ya no hay como tal diseños que sean muy tradicionales. O quizá tradicionales sí, pero no tanto que tengan que contar una historia, sino que eso es lo que se hacía hace tiempo. Pero no tanto como si agarraran elementos de algo. O sea, por ejemplo, los puntos, pues el decorado de punto, pues no tanto. Lo que se utilizan son para representaciones de flores. La estrella Mazahua también vienen los decorados, que ese sí es un diseño de identidad. Las pinturas son pigmentos, esmaltes. Casi la mayoría de decorados son en relación a las flores, a las hojas, la estrella Mazahua y grecas. Pero sí, lo que más se utiliza son flores. De comunidad en comunidad. De comunidad en comunidad. ¿Te interesa la salud de tu comunidad? Entonces, en la licenciatura en enfermería podrás obtener las habilidades para cuidar, gestionar, investigar y educar tanto en el medio comunitario como hospitalario. Bien, pues esperamos que este tema haya sido de su interés. Ya decíamos, platicar, reflexionar, darnos cuenta de cómo los sistemas están compuestos a partir de nuestras relaciones es una condición importante porque nos invita a reflexionar, a considerar una autocrítica incluso de nuestros propios hábitos, de nuestras propias formas de tomar decisiones también. Y en este sentido, de poner en tela de juicio la información que consumimos en diferentes medios, en diferentes plataformas y darnos cuenta también de qué incidencias están teniendo estos medios, estos mensajes a partir pues de las decisiones que tomamos en colectivo. Así que pensar en la teoría de sistemas no solamente también nos da la oportunidad de reflexionar en este sentido la condición interna de organización de un grupo, sino también las sinergias, los componentes de vínculo que se forman con otros grupos, con otros sistemas. Y en este sentido, una forma, un concepto que me gusta también reflexionar ahora en torno a él, que es la simpoiesis, un concepto que nos invita a salir de una dimensión organizativa particular, individual, sino más bien colectiva, sino más bien, en este sentido, de sistemas, de los miembros que conforman un sistema.
Claro, y pensar ahí el papel que tiene, digamos, el ambiente, el entorno en términos de la configuración de un sistema, asumiendo que este ejercicio poético no es resultado nada más de la propia capacidad singular de los organismos vivos o de los organismos sociales, podríamos decir, sino que también esta capacidad autorregulativa, autocreativa, esta capacidad de creatividad es resultado de las relaciones múltiples con el entorno y que entonces hay una relación interdependiente cosustantiva que permite la constitución precisamente de eso que llamamos entidades, de eso que llamamos singularidad, de eso que podríamos llamar individuos, pero que desde la perspectiva de la interculturalidad e incluso de la comunidad, pues podríamos decir que esta noción de la simpoiesis es propia de las organizaciones comunales, en donde el entorno, en donde las relaciones múltiples entre los individuos y todos los seres que habitan el planeta hacen posible eso que llamamos cultura, hacen posible eso que llamamos sociedad, hacen posible eso que llamamos identidad. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Agradecemos al equipo de producción, Daniel Vallejo, Daniela Canuto, Verónica Trujillo y Edwin Morón. Sancatlazo Camati, Obdeipa. Najo Viejevi, Shimopanoltican, Chetani, Shimopanolti. Esto es Conexión. Entretejiendo culturas y saberes.